Hola, mi nombre es Ariel Mero, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí y el día de hoy vamos a hablar sobre arterias del encéfalo. El encéfalo está irrigado por las dos arterias carotidas internas y por las dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se van a encontrar en el espacio subaracnoideo y sus ramas se van a atomizar en la superficie inferior del encéfalo para así formar el circuito cerebral o también denominado polígono de Willis. La arteria carótida interna va a comenzar en la bifurcación de la arteria carótida común, donde habitualmente va a tener una dilatación localizada y que se va a denominar como seno carotidio. Esta va a ascender por el cuello y va a entrar al cráneo atravesando el conducto carotidio del hueso temporal. La arteria se va a dirigir entonces horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso y va a emerger en la cara medial de la apófisis clinoidea tras perforar la dura madre. Entonces, en el espacio subaracnoideo va a perforar el aracnoides y así gira hacia atrás hasta la región del extremo medial del surco cerebral lateral. Y aquí se va a dividir en las arterias cerebral anterior y media. En las imágenes podemos observar su bifurcación a la altura por encima del cartílago tiroides, por delante y por detrás por la apófisis espinosa de la cuarta vértebra cervical. Para su mejor estudio, la arteria carótida interna se va a dividir en segmentos que llevan nombre debido por donde va pasando. El primer segmento tenemos el segmento cervical, o también denominado segmentos C. Segmento C2 o segmento petroso, segmento C3 o segmento lacerum, segmento C4 segmento cavernoso, segmento C5 o segmento clinoideo, segmento C6 u oftálmico y segmento C7 o comunicante. Aquí podemos visualizar por donde está pasando la arteria carótida interna que entra al conducto carotidio del hueso temporal y va a emerger aquí y va a emitir sus ramas. Ahora vamos a proceder a hablar de sus ramas. Como primera tenemos a la arteria oftálmica. Esta arteria se va a formar cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso. Va a penetrar la órbita a través del canal óptico por debajo y externamente al nervio óptico. Va a irrigar el globo ocular y estructuras orbitarias. Sus ramas terminales van a irrigar el área frontal del cuero cabelludo, los senos sigmoidales, los senos frontales y el dorso de la nariz. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Henry Mera Figueroa y yo voy a exponer sobre la arteria vertebral. Bueno, la arteria vertebral, como podemos observar aquí, es una rama de la arteria subclavia que se va a dirigir hacia arriba, recorriendo el cuello, atravesando los agujeros de las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales. Esta arteria va a penetrar la fosa craneana a través del agujero magno para dirigirse hacia arriba, hacia adelante y medianamente sobre la médula oblongada. Al nivel del extremo inferior de la protuberancia, esta arteria, la arteria vertebral se va a unir con su arteria vertebral contigua para formar la arteria basilar. Bueno, la arteria vertebral posee 4 segmentos. El segmento V1 o extraóseo, que va desde el origen en la arteria subclavia hasta entrar en el foramen transverso de la C6. Aquí os los estoy señalando. Este sería el segmento V1 o extraóseo. Después, el segmento V2 o foraminal se extiende a través del foramen transverso desde C6 hasta C1. Es el que os estoy señalando ahora con el puntero. Y después el segmento V3 o pericondilio va desde C1 al foramen magno rodeando el cóndilo del occipital hasta que la arteria vertebral penetre en la dura madre. Entonces, aquí sería este segmento, o sea, este segmento V3 o pericondilio desde C1 hasta introducirse en la fosa craneana. El segmento V4 o intradural se extiende desde que la arteria vertebral penetra la dura madre hasta que se une con la arteria vertebral contraria para formar la arteria basilar. Bueno, seguimos con las ramas meningias, que son pequeñas y van a irrigar el hueso y la dura en la fosa craneana posterior. Aquí en este plano podemos observar estas, las que están coloreadas de amarillo.
es coloreada de amarillo. Después tenemos la arteria espinal posterior, que pueden proceder de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior inferior. O sea, esta es la arteria cerebelosa inferior y esta sería la arteria espinal posterior. Si nos alejamos un poco, podemos observar el recorrido en su parte posterior de la médula ósea, cerca de las raíces posteriores de los pares craneales. Entonces, tiene su origen en la arteria cerebelosa posterior inferior. Luego tenemos la arteria espinal anterior, que está formada por, la tenemos aquí, que está formada a partir de una rama procedente de cada arteria vertebral. O sea, en las dos arterias vertebrales, en su terminación van a dar dos ramas que van a formar esta arteria. Se va a colocar por delante de la médula oblongada y va a descender, va a ascender hacia la médula espinal por la fisura media anterior. Después tenemos la arteria cerebelosa posterior inferior, que os lo mencioné antes, que es este de aquí, esta que está de amarillo, y esta es la rama más grande de la arteria vertebral. Sigue un curso irregular entre la médula oblongada y el cerebelo, irriga la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del hemisferio cerebeloso. También irriga la médula oblongada y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y por último tenemos las arterias medulares, que aquí no se van a poder observar, que son ramas muy pequeñas que están distribuidas en la médula oblongada. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Emily Mera Ponce y para continuar les voy a hablar sobre la arteria basilar, la cual, formada por la unión de las dos arterias vertebrales, va a ascender en un surco en la superficie anterior del puente. Durante su recorrido van a emerger las famosas arterias cerebelosas que podemos ver en este boceto de aquí, del puente, el cerebelo y las vértebras. Bueno, en esta primera imagen podemos apreciar las arterias cerulosas superior y la arteria cerebelosa anterior inferior, en donde la primera va a tener su origen casi en la terminación de la arteria basilar y va a irrigar las partes de la superficie superior del cerebelo, la glándula pineal, el puente y también el velo medular posterior. Mientras que la arteria cerebelosa anterior inferior, o también denominada AICA, va a tener su trayecto posterior y lateralmente y va a irrigar las partes anterior e inferior del cerebelo. Bien, hablando ahora de las ramas terminales, la arteria basilar también se va a dividir en su extremo superior del puente en arterias cerebrales posteriores, en la cual una de ellas se va a anastomosar con la rama comunicante posterior, que es parte del sistema de la carótida interna, y a su vez esta también va a tener ramas corticales, las cuales va a irrigar la superficie inferolateral y medial del lóbulo temporal y la superficie lateral y medial del lóbulo occipital. También van a tener sus ramas centrales, la cual va a perforar el parénquima para poder irrigar el tálamo y el núcleo lenticular principalmente, y también las ramas coroideas, que van a irrigar el plexo coroideo. Por último, les voy a mostrar a continuación en el video una imagen de Snell en donde se le ha sacado parte del lóbulo temporal para poder apreciar las ramas antes descritas de la arteria basilar, y además una última rama, que son las ramas pontinas, que van a estar formadas por numerosos vasos sanguíneos y a su vez también van a ser muy importantes dentro de este sistema. Y bueno, a continuación también les voy a mostrar un aspecto aparte, un aspecto adicional que va a ser muy importante para el test de la arteria basilar. Para realizar la prueba de arteria vertebral basilar, el paciente debe estar acostado y con la cabeza totalmente fuera del lugar. Luego procedemos a extender ligeramente la cabeza del paciente, a inclinarla y rotarla hacia el lado izquierdo. Esto para comprobar la arteria basilar del lado izquierdo. Luego hay que tomar en cuenta que el paciente debe tener los ojos abiertos en todo momento y le vamos a pedir que haga una cuenta regresiva del 20 al 10. Por último, regresamos la posición de la cabeza hacia su estado original, y esta prueba se realiza con el fin de comprobar si existe alguna afectación en cuanto a la arteria vertebral basilar, con síntomas como el mareo, el oscurecimiento de la vista, el movimiento rápido de los ojos, o si el paciente se pierde en algún momento de la cuenta regresiva. Mi nombre es Melissa Rengel y a continuación proseguiré con el polígono de Willis. Actualmente decimos que el polígono de Willis se lo conoce como que lo dio Thomas Willis, pero sabemos que gracias a estudios que se han hecho decimos que no es así, ya que quien lo descubrió y lo describió primero fue Jacob
Johann Westphal en 1621, porque gracias a lo que eran sus estudios sobre la apoplexia, que se refería a eventos cerebrovasculares en la antigüedad, pues él describe como tal a este circuito. A su vez decimos que el término también polígono no está bien dado porque, como podemos ver en la imagen, se pueden presentar variaciones en la población entre un 60 al 40%, dando una bifurcación o trifurcación de la arteria carótida interna. Pueden presentar estenosis, atresias o hasta falta de uno de los vasos. También decimos que este circuito arterial cerebral va a estar formada por 4 arterias, 2 anteriores que vienen a ser las arterias carótidas internas, que ya se mencionó anterior, que van a ingresar, ascender por el cuello, pasan por el conducto carotidio del hueso temporal y van a llegar a lo que es el espacio subaracnoideo. Asimismo, las arterias vertebrales, que vienen a ser 2 posteriores, y pasan también por el cuello, por la apófisis transversa de las 6 vértebras cervicales y van a llegar a lo que es la médula oblongada. En cuanto a este circuito, decimos que la función es que va a dar sangre como quien de forma colateral y equitativa a ambos hemisferios cerebrales y asimismo tener sangre de reserva en caso de que sea necesario. Como podemos ver, va a estar formada por 2 arterias comunicantes, una anterior, otra posterior, 2 cerebrales, una anterior y una posterior, lo que es la carótida interna y la arteria basilar, que decimos que la arteria basilar va a estar dada por lo que es la unión de las 2 ramas vertebrales. Como dato interesante, tenemos que vamos a tener una afectación a nivel de lo que es la arteria carótida interna, que es conocida como la enfermedad de Moyamoya. Esta se la descubrió en niños japoneses, coreanos y chinos, de los cuales podemos ver que van a presentar como una bocanada de humo. A eso es lo que se refiere el término Moyamoya. Y decimos que va a presentarse como cual una estenosis a nivel de las arterias carótidas internas y se la considera esta enfermedad como una enfermedad de cerebro vascular crónica, progresiva e idiopática, porque actualmente no se conocen aún las causas. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las arterias para las áreas específicas encefálicas. Tenemos en primer lugar que el cuerpo estriado y la cápsula interna, estas se encuentran irrigadas principalmente por las ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. También tenemos que la rama central de la arteria cerebral anterior se irriga con el resto de las estructuras del cerebro. Continuando, tenemos que el tálamo se encuentra irrigado principalmente por las ramas de las arterias comunicantes posterior, la arteria basilar y la cerebral posterior. Tenemos también que el mesencéfalo se va a encontrar irrigado por las arterias cerebral posterior, la cerebelosa superior y por último la basilar. Continuando, tenemos el puente o protuberancia. Se va a encontrar irrigado por las arterias basilares que van a nacer de las arterias pontinas, la cerebelosa anterior, la inferior y la superior. En cuanto al cerebelo, tenemos que está irrigado por las arterias cerebelosa superior, la cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa posterior-inferior. Se dice que la arteria cerebelosa posterior inferior es la principal rama de la arteria cerebral vertebral que irriga gran parte del bulbo raquídeo y la porción inferior de los hemisferios cerebelosos. Se dice que un infarto en esta zona podría provocar lo que es el inicio del síndrome de Wallenberg, que este provoca un infarto y este se va a producir en la médula y en el cerebelo. Como les voy a hacer un pequeño resumen sobre el síndrome de Wallenberg, este desencadena un cuadro clínico caracterizado por el daño de la porción lateral del bulbo, donde las estructuras afectadas son la rama espinal del trigémino, la vía espinotalámica, el núcleo ambiguo del vago y el pedúnculo cerebeloso inferior, y las fibras simpáticas descendentes, lo que se manifiesta con signos de lesión posterolateral fácilmente reconocibles. Por último tenemos la médula oblongada, que esta se va a irrigar por las arterias vertebral, espinal anterior y posterior, cerebelosa posterior inferior y la basilar. Y por último tenemos que la inervación de las arterias cerebrales, tenemos que estas arterias cerebrales reciben un rico aporte de las fibras nerviosas postganglionares simpáticas,
Estas fibras van a derivar del ganglio simpático cervical superior y la estimulación de estos nervios produce una vasoconstricción de las arterias cerebrales. No obstante, en circunstancias normales, el torrente sanguíneo local está controlado principalmente por la concentración de dióxido de carbono, hidrogeniones y oxígeno presentes en el tejido nervioso. La elevación en concentración de dióxido de carbono o hidrogeniones y la disminución en la tensión del oxígeno van a producir lo que se conoce como la vasodilatación. Gracias.